Bueno, buenos días, jóvenes. Eh, la clase de hoy vamos a ver laboratorio y práctica supervisada. El laboratorio, en su cuaderno, tienen que dibujar la interfaz de Visual Basic 2010 de la misma manera como han venido trabajando, de la manera creativa, con crayones, a modo que sea bonita. Y en la parte de abajo me tienen que escribir cuál es la diferencia entre Visual Basic, Visual C Sharp y NetBeans, ya que los tres son lenguajes de programación orientada a objetos. Es un pequeño párrafo que tendrían que escribir. La diferencia es que Visual Basic trabaja con tal eh, manera y Visual C Sharp y NetBeans que hablamos de Java en esa manera. Ahora bien, ya el primer mes tuvimos la oportunidad de más o menos de saber cómo es que trabaja la programación orientada a objetos, pero vamos a recargarlo acá porque de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar con Visual eh, y cómo es que es un lenguaje de programación. Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, debemos decir que es un enfoque de programación que combina acciones y datos. Entre ellos podemos decir métodos, objetos, los que yo le decía en las clases pasadas, las tres cosas importantes que debemos manejar: métodos, objetos y clases. Este enfoque aumenta la capacidad de administrar la complejidad del software que estemos utilizando. De esta manera, resulta importante desarrollar y para mantener las aplicaciones y la estructura de estos mismos datos de gran tamaño. La programación orientada a objetos, o POO, según sus siglas en inglés, es un paradigma de programación que usa objetos en sus interacciones. ¿Qué es lo que quiere decir? Para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Vuelvo y repito, es un paradigma de programación que utiliza objetos en sus interacciones. Quiere decir que la interfaz que es diseñada con esta programación tiene interacción con el usuario, lo que le permite que sea una programación basada en objetos. No es como que trabajemos con Present, que solo nos dé una lista, que es lo que nos pide, y nosotros colocamos. En la programación orientada a objetos, especialmente Visual y Java, se crea una pequeña interfaz que es la que va a tener interacción con el usuario. La programación orientada a objetos es una forma especial de programar. Hablamos de paradigma como que es más cercano a las cosas en la vida real, como que interactúa de mejor manera. Con la programación orientada a objetos tenemos que aprender a pensar las cosas. Ojo acá, tenemos que aprender a pensar las cosas de una manera distinta para poder escribir nuestros programas en términos que va objetos, propiedades y métodos. Esto tiene como principio y se basa en estos principios que todo en la vida, absolutamente todo, es un objeto programable. ¿Por qué? Para programar este paradigma tendríamos que empezar con el desarrollo de nuestro pensamiento basado en objetos. ¿Cómo pensar en objetos? Uno, pensar en términos de objetos es pensar de manera natural como lo haríamos en la vida real. Por ejemplo, al pensar en un carro, para modelarlo en un esquema de programación orientada a objetos, diríamos que el carro es el elemento principal que tiene una serie de características como podrían ser el color, el modelo o la marca. Ejemplo, la clase sería el carro. Nombre del coche, que se arranca, que se gira, el color, la velocidad. El objeto, un Ferrari, nombre del objeto. Aquí hay otro ejemplo más claro. Es un esquema del coche, sería un objeto. Las propiedades serían las características como el color o el modelo, y los métodos serían las funcionalidades asociadas con ponerse, como en que marche, que pare, que gire. Vuelvo y repito. El carro sería el objeto. Las propiedades
serían las características del carro. Color, modelo, marca. Métodos serían las funcionalidades que tiene este carro. Avanza, para, gira, retrocede. Por otra vez, el carro sería el objeto. Las propiedades serían las características, como el color, la marca o el modelo. Y los métodos serían las funcionalidades que pueden ser asociadas. Esto es lo que pasa en la programación. Ejemplo, colocamos un botón, sería nuestro objeto. Las propiedades, que si queremos que la letra sea color negra, que el fondo color amarillo y todas las propiedades que nosotros queremos cambiarle a este objeto. Y las funcionalidades, que serían los métodos, que ese botón que haría salir del programa, aceptar las condiciones, y otro que le queramos agregar que queremos que haga ese botón. Acá hay otro ejemplo de un perrito. Características, raza, color, estatura, edad. Las acciones, comer, dormir, sentarse y ladrar. ¿Cuál es nuestro objeto? Pregunto, ¿cuál es nuestro objeto acá? El perro. El perro. El perro. Nuestras propiedades. La raza. La raza, el color, estatura y edad. Y nuestros métodos. Comer, dormir, sentarse, ladrar. Así es como trabaja la programación orientada a objetos y como trabaja Visual, NetBeans y todos esos programas que tienen una interacción con el usuario. Las ventajas de trabajar con esta programación. Los componentes se pueden reutilizar. La facilidad de mantenimiento y modificación de los objetos existentes, que nosotros podemos cambiar nuestros objetos de la manera que mejor se adapte en nuestro diseño del formulario o nuestro diseño que queremos darle a la programación. Una estructura modular que se puede obtener y de diferentes diseños. Se proporciona un marco que facilita la creación de una interfaz gráfica, lo que yo les decía yo. Con esta programación podemos crear una interfaz gráfica que es la que va a ver el usuario y no el código de ejecución. Se acopla a la utilización de base de datos debido a la correspondencia entre las estructuras. Al trabajar con Visual Basic, nosotros podemos incorporar base de datos. Lo podemos trabajar desde Access, Excel, SQL y otras bases de datos que podemos trabajar acá, lo que le da más ventaja. De las desventajas, que da ciertas limitaciones al programador. ¿Cómo? Es posible que el programador desconozca algunas características del paradigma y de hecho siga utilizando el paradigma estructurado. No hay forma única de resolver los problemas. Esto puede llevar a que diferentes interpretaciones de la solución emerjan. Se requiere una documentación amplia de determinar la solución planteada. La programación orientada a objetos es una forma de pensar. Nos permite modelar nuestra realidad. Estos son algunos de los lenguajes que podemos encontrar que trabajan durante este paradigma. Y podemos destacar que el C++ y el Objective-C es el lenguaje que utiliza la Mac y la iOS. No trabaja con los lenguajes que nosotros regularmente conocemos, como Java, Ruby, Visual, Visual C Sharp, Smalltalk, PHP o Python. C++, junto con Java, son los lenguajes de programación orientados a objetos utilizados actualmente y que por ende tiene una base más estable a la hora de trabajar. Hay otros lenguajes más específicos como el ADA, que más o menos se centra en la seguridad de aplicaciones en defensa. Eso lo utilizan ya programadores nivel Dios, en ciertas operaciones como inteligencia y todo eso, ¿verdad? Hablamos de Python, PHP y Ruby, que son tipos de lenguajes de programación orientados a objetos muy populares y enfocados a la programación y el desarrollo web. Este tipo de programación se utiliza más que todo en aplicaciones móviles
que son los que más podemos trabajar. Aquí les coloqué un listado de todos los programas que utilizan programación orientada a objetos, ABAP, ADA, C Sharp, Cleaver, Gamba, Safu, Java, JavaScript, OS, PHP, Python, Ruby, Visual, y entre otros. Encontré acá este video que le puede orientar de mejor manera la explicación. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, estamos hablando de un paradigma de programación, es decir, una forma en la cual nosotros podemos resolver una problemática a partir de clases y objetos. ¿Pero qué es una clase? ¿Qué es un objeto? Bien, vayamos paso a paso. Si miras a tu alrededor podrás encontrar una gran cantidad de entidades. Un teclado, un mouse, un lápiz, un borrador, etc. A todas estas entidades las conocemos como objetos. Cada uno de estos objetos tiene rasgos que los hacen diferentes a otros. Por ejemplo, un lápiz es diferente a un borrador por su tamaño, su color, el material del cual está hecho, entre otras características. Tanto el lápiz como el borrador son objetos. Ambos pueden realizar diferentes acciones. El lápiz nos sirve para escribir y el borrador, vaya, para borrar. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es un objeto? Podemos definir que un objeto es una entidad que tiene características que lo hacen diferente a otros, y éste puede realizar diferentes acciones. En programación orientada a objetos, las características no son más que variables, las cuales llamaremos atributos, y a las acciones que puede realizar un objeto las llamaremos métodos. Bien, y ahora, ¿qué es una clase? Si tomamos dos lápices, uno convencional y uno de dibujo, notaremos que ambos, a pesar de ser el mismo tipo de objeto, lápiz, tienen características diferentes. El color, el peso, el tipo de madera, etc. Si nosotros quitamos todas estas diferencias, lo que obtendremos será un lápiz genérico, un molde, el cual podemos utilizar para crear otros lápices. Con esta idea podemos definir que una clase es un molde, algo abstracto con lo cual nosotros podemos crear objetos a partir de ciertos atributos y ciertos métodos. En programación, nosotros diseñaremos nuestras clases de tal forma que representen una y solo una cosa. Esto hará que necesitemos muchas clases para nuestra aplicación. Cuando estemos trabajando con el paradigma de programación orientada a objetos, es innegable que saldrán a flote temas como herencia, polimorfismo, encapsulamiento, entre otros. Pero de ellos ya hablaremos en otra ocasión. Actualmente tenemos una gran cantidad de lenguajes en los cuales podemos implementar la programación orientada a objetos. Por ejemplo, Java, C Sharp, Ruby, Python, entre muchos otros más. Veamos un ejemplo utilizando Python. Como observamos, generamos una clase lápiz, clase la cual cuenta con 3 atributos y un método. Una clase bastante genérica. A partir de esta clase podemos generar n cantidad de lápices. En programación, a la creación de un nuevo objeto lo conoceremos como instancia. En esa nueva línea de código, nosotros estamos instanciando un nuevo objeto de tipo lápiz. Algo interesante de Python es que todo es un objeto. Los números, los flotantes, inclusive las funciones. Bien, ya para concluir recordemos, una clase la podemos ver como un molde que nos sirve para crear objetos. Y un objeto lo podemos visualizar como una entidad, la cual contiene atributos y métodos. No sé si está claro en esta parte. Sí, Bueno, así seguimos con práctica. Práctica, ¿qué es lo que vamos a trabajar esta semana en la práctica número 2? Cómo sacar promedio, máximo, mínimo y total.
Promedio, esta función nos devuelve la media aritmética de los números o el rango que está entre los paréntesis. El ejemplo, el máximo nos devuelve el valor máximo de una lista de números o de celdas. Y el mínimo devuelve el valor mínimo de la lista de números o de celdas. Yo adelanté acá e ingresar los datos para que fuera un poquito más rápido. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los nombres que coloquen no importa. Las cantidades que coloquen no importa. No es necesario que me coloquen las mismas que yo les coloqué en el ejemplo. En el total, ¿qué tienen que hacer? Igual, suma. Seleccionamos casilla de donde empieza, para abajo. Enter. Igual acá. ¿Qué es lo que podemos hacer para no colocar tantas veces las operaciones? De la esquina, jalamos en los cuadros vacíos y automáticamente la suma de los números se va a hacer junto. Repito, colocan ustedes su función, primera celda, hasta abajo, enter. Pero, ¿qué pasa si no queremos colocar la función en cada celda? Seleccionamos la celda donde ya lo hicimos, en el cuadrito que les aparece en la parte de abajo, seleccionamos y jalamos a las dos celdas vacías que nos quedan. La suma se va a hacer. Lo mismo pasa con el máximo. Igual, max, casilla 1, hasta abajo, enter. Seleccionamos nuestra casilla y jalamos. Verificamos si es cierto que nuestro número máximo en el día miércoles es 5.554. Cierto. Nuestro número máximo en día jueves es 67.876. Cierto. Nuestro número máximo el día viernes es 90.875. Cierto. ¿Se dan cuenta? La función es más rápido. Solo lo tienen que colocar una vez y automáticamente lo jalan a las siguientes casillas. Mínimo. Casilla 1. Abajo. Enter. Seleccionamos dónde está nuestra función. Jalamos a las de celdas que están a la par. Listo. Verificamos nuestro número mínimo. El día miércoles es 45. Cierto. El jueves es 453. Cierto. En viernes es 543. Cierto. Y lo mismo con el promedio. Igual. Promedio. Casilla 1. Hasta abajo. Enter. Cierto. Jalamos a las casillas de la par. Ahí están sus promedios. Aquí lo que tienen que hacer es lo mismo, pero hacerlo de manera horizontal. En la de abajo lo hicimos de manera vertical y aquí lo vamos a hacer de manera horizontal. Igual, suma. Seleccionamos desde la casilla donde empiezan los datos. Enter. No queremos colocar nuestra función como tiene que ser. Tienen que asegurarse que les salga el más, en negro, en la esquinita, en el cuadrito que les aparece en la esquina. Para abajo, suma automáticamente. Y si se dan cuenta, todos tienen la función. Igual, acá, máximo. No sé si tienen dudas acá. Hay que hacerlo de las dos formas. Sí, de manera horizontal y de manera vertical. En la de abajo es de manera vertical. Y en la
En la de lado de manera horizontal. ¿Por qué? Porque en la vertical está sumando por día. Está sacando los promedios por día. Y en la horizontal los está sacando por vendedor. Porque si se dan cuenta, acá está el nombre del vendedor y los datos de todo el vendedor que hizo en toda la semana. Aquí lo está sacando por vendedor y aquí en vertical lo está sacando por día. Lunes está su total, su máximo, su mínimo y su promedio. Martes, su total, máximo, mínimo y promedio. Igual, sucesivamente. Y acá lo está sacando por vendedor. Juan, está su total de Juan, el máximo de Juan, el mínimo de Juan y el promedio de Juan. ¿Me doy a entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Y con esto que pueden jalar las funciones para abajo está más fácil. Solo lo colocan la primera vez. Y listo. Ahí está, si se dan cuenta, me llevo, ¿qué? 10, 15 minutos para hacer. Colocándole a los datos y todo eso, ¿verdad? ¿Dudas? No, Miss, todo claro. Todo bien. Igual al terminar, les voy a hacer el video como que. ¿No hay dudas? Miss, yo tengo una duda. No, Miss, no. Todo bien. Ay, los dejo tranquilos por hoy ya. Mañana los miro con reporte y contenido. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda. Dígame. En la tabla que es por vendedor, el mínimo y máximo, la casilla está como unida. Así así tenemos que hacerlo. ¿Cómo así? ¿Está comunidad? No se mira como separada esa casilla entre máximo y mínimo. Esto, la línea que está Ajá. aquí por medio. Es que ese no tiene línea entre el máximo y mínimo. Solo mi duda es si tenemos que hacerlo así o a usted le faltó. Mm, yo sí lo miro. Ah, ya lo vi. Sí, yo sí lo miro. Es que no se miraba a mí si tenía duda como de por qué eso está unido. Yo creí que era algo que había que No, sí hacerlo así. está. Todos están así. Bueno, mis gracias. Me asusté. ¿Otra duda? Miss, disculpe, ¿usted va a subir el video Yes. de lo de ahorita? Sí, Ah, va. siempre se lo subo. Sí, está bien, Miss. Ahorita solo terminamos, se convierte y de una vez lo subo a YouTube para que lo puedan ver. Miss, Ajá. disculpe la molestia. Diga. Fíjese que yo anduve unos días sin WhatsApp y no le hice copia de seguridad a los mensajes y todo. Entonces no tengo los otros links donde usted mandó las clases para YouTube. No sé si las puede volver a enviar por mí, por Mira, pues, favor. ahorita que les comparta este link, Ajá. ingresa al link y se mete al canal. Ahí van a encontrar todos los videos que de las clases que hemos tenido. Ah, bueno, Miss. Ajá, ahí yo ya soy youtuber, disculpen por favor. Ok, Miss, gracias. Y ahí entran al canal y ahí están las clases. ¿Otra duda? Al parecer no.